Muy buenos días, mi nombre es Samuel Antonio Morales Hernández, soy estudiante de la carrera Ingeniero Mecánico Administrador y llevo la clase ordinaria de dinámica con el ingeniero Carlos Lara Ochoa. El día de hoy les voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje, el cual consistió en el siguiente problema planteado por el ingeniero. Desde mi punto de vista fue un proyecto interesante debido a que consistía en resolver el mismo problema con los mismos datos. Sin embargo, cada alumno se le asignó un ángulo en específico. En mi caso fue el ángulo de 300 grados y como se puede observar en la pantalla, diseñé el mecanismo que me tocó con el ángulo correspondiente y lo hice con AutoCAD. A continuación se presenta lo que es la solución analítica del dicho problema. Primero se hizo un análisis de velocidades. Primero se analizó el movimiento de rotación, después el movimiento combinado de la biela y por último el movimiento de traslación del pistón. Y de esta forma se obtuvieron las ecuaciones que despejándose se pudieron obtener los valores de las velocidades tanto de D como del punto G. Después se realizó un análisis de aceleraciones algo parecido al de velocidades. Primero se analizó el movimiento de rotación, luego el movimiento combinado y luego el movimiento de traslación. Se obtuvieron las ecuaciones y sustituyendo los valores en las ecuaciones, obtuvimos los valores de las aceleraciones en D y en el punto G. Después de esto se realizó un análisis cinético en el cual se utilizó el método visto en clase de fuerzas y aceleraciones para obtener los valores de las fuerzas solicitadas por el problema. Se realizó un diagrama de cuerpo libre de fuerzas externas y efectivas para el pistón. Después de esto se hizo una sumatoria de fuerzas en X. Después se hizo el diagrama de cuerpo libre de fuerzas externas y de fuerzas efectivas para lo que es el elemento de la biela. Después se realizó una sumatoria de fuerzas en X. Después se utilizó la ecuación auxiliar del momento de inercia porque lo íbamos a ocupar para hacer la sumatoria de momentos en B. Después de hacer la sumatoria de momentos en B, realizamos una sumatoria de fuerzas en Y. Después de todas estas sumatorias de fuerzas, pudimos obtener los componentes de las fuerzas B y D, con las cuales sustituyéndolas en las ecuaciones que se ven en la pantalla, pudimos obtener los valores tanto para la fuerza B como para la fuerza D. A continuación también se presenta un pequeño resumen de la metodología que se siguió para poder llevar a cabo el mecanismo en el software de Working Model. Y por último, se presentan lo que son los resultados, tanto analíticos como los obtenidos por el medio del software de Working Model. Como podemos observar, al principio que se hizo el análisis cinemático se presentó una pequeña variación de decimales. Sin embargo, conforme fue avanzando el procedimiento, se reflejaron cambios en unidades incluso. Eran diferencias de 6 unidades, de 7 unidades. Entonces, esto me hace ver que como conclusión puedo llegar a que los softwares son de mucha ayuda hoy en día, nos ayudan a comprobar nuestros métodos, nos ayudan y nos facilitan mucho el trabajo. Sin embargo, también puedo entender que no debo depender completamente de un software, no debo darle toda mi confianza, por más bueno que sea, porque también es bueno comprobar analíticamente, además de que también podemos desarrollar nuestras capacidades analíticas y de esta forma puedo concluir en que puedo usar diferentes softwares para desarrollarme como ingeniero, pero también debo aprender a hacer las formas de manera analítica, de manera manual.